Buenos días compañeros y profesora. A continuación, el equipo 4 les presentaremos solución de problemas de grupo y el proceso en toma de decisiones. El equipo 4 está conformado por Cruz Gardines Jesús, García Pineda Daniel Ernesto, Jiménez García Javier Eduardo, su servidor, Martínez Herrera Jesús Hernández, Pozos Montenegro Daniel Isaí y, pero no menos importante, Valdivieso Hernández Perla. A continuación les presentaremos una tabla de contenidos donde pueden apreciar los 7 temas que observaremos, más aparte la conclusión y las referencias. Espero que sea de su agrado y comencemos. Solución de problemas de un grupo y la toma de decisiones. La toma de decisiones está en el centro de nuestro mismo ser. ¿A qué nos referimos con esto? 1000 veces al día tomamos diferentes decisiones, en ocasiones que pueden ser casualmente, casi sin pensarlo, en automático las eliges dependiendo la situación. Al responder efectivamente una rutina establecida desde hace mucho tiempo, somos racionales, pero también podemos ser irracionales, espontáneos y estratégicos. Todo depende de cómo seas. Los seres humanos y el proceso en la toma de decisiones. ¿Quiénes somos como personas que tomamos decisiones? No es algo más o menos complejo que como somos de individuos, debido a que las decisiones nos definen como persona. Fuentes de tensión y conflicto. Por cada decisión potencial hay dos diferentes probabilidades que pueden ser tensión y conflicto. Primero, siempre que hay una decisión implique la elección entre varias opciones, puede haber una o varios factores de pérdidas o ganancias que empoderan. Una segunda fuente de tensión y conflicto natural surge después de que el individuo o el grupo toma una decisión. Esta proviene del hecho de enfrentarse a tener que vivir con la decisión que se acaba de tomar y tener que justificarla continuamente ante el grupo o individualmente. Esto depende mucho de la situación en la que se esté hablando. A menudo los problemas que provocan los conflictos son personales y emocionales, aunque lo que se esté tratando sea índole intelectual. Al preguntarse qué provoca que el grupo evite adoptar una opción posible y descubra cuáles son los verdaderos problemas que originan la tensión. Esto es independientemente de cómo se pueda diagnosticar, el conocimiento y cómo podemos llegar a una solución, y ante todo eso una resolución efectiva al problema que queremos afectar. Fuentes de resistencia. La mayoría de la gente tiende a organizar su vida de tal manera que reduce la cantidad de tensión que debe afrontar en su vida cotidiana. Con frecuencia, la solución de problemas, la toma final de decisiones provocan la innovación, ideas de acción alternativas y el trastorno de un estado de equilibrio del individuo. El motivo por el que siempre nos sentamos en el mismo lugar, las decisiones que tomamos, los mismos chistes, mantenemos los mismos prejuicios y continuamos con los mismos hábitos del trabajo. Esto es debido a la forma segura, a la comodidad, que se requiere un poco de esfuerzo y nos ayuda a sentirnos seguros con nosotros mismos. A menos que los individuos se sientan seguros en lo personal y relativamente libres de amenazar dentro de un grupo que esté orientado a una solución de problemas, tendrán que responder con algunos de sus propias características y patrones de defensa, que pueden ser 4 principalmente: conflictos que surgen de metas y necesidades, diferentes tipos de problemas, problemas de identidad, problemas que se originan en la distribución de poder, quién tiene el líder, quién no, y cada uno cómo se sienta realmente dentro del equipo, y la cuestión de la intimidad en que se envuelven los problemas de confianza. Todo esto es que un equipo debe tener confianza y estar basado en eso. Disonancia cognoscitiva. Esta disonancia es una fuente de continuidad y tensión, y el individuo en el grupo intentará reducirla de diversas formas. Por ejemplo, una vez que se ha tomado la decisión, hay una tendencia a concederle más ventajas que antes. Esto depende, no siempre es así. La controversia continua del pensamiento en grupo. Las implicaciones del pensamiento en grupo no son para los prestigiados asesores presenciales, sino también para los comités más comunes. También podría ser para la utilidad de examinar las condiciones le dan la vida al pensamiento de grupo
y por ende comprenden cuáles de los grupos son más vulnerables a él. El líder puede asignar el papel de evaluar a cada miembro haciéndose notar. El grupo debe separarse en subgrupos para poder así explicar el trabajo. El líder debe evitar expresar su preferencia, eso está mal, debemos de ser objetivos con todos. Se debe invitar expertos externos al grupo para hablar con nosotros. ¿A qué se refiere esto? Si tú no entiendes el tema y nadie entiende el tema, llamar a una persona ajena al grupo para que nos explique y sea mejor el entendimiento. Buenos días a todos, yo soy Jesús Andrés y les hablaré un poco sobre la controversia y los conflictos constructivos. Recientemente el conflicto ha adquirido un papel distinto, en parte se debe a que la sociedad lo ha relacionado al dolor o al propio comportamiento destructivo y era normal que la mayoría de los grupos lo evitara a cualquier costo. También puede tratarse de una falta de experiencia al convertir los problemas o conflictos en algo más positivo. Ahora las investigaciones indican que los grupos con miembros disidentes pueden lograr más que aquellos cuyo afán por estar de acuerdo es fuerte cuando se apoya el desacuerdo. El trabajo en equipo llega a ser valorado más que la competencia, promoviendo una participación individual a la diversidad de ideas. Pero existe una confrontación entre los problemas de solución abierta y los problemas de solución cerrada. Entendemos como raíz de un problema a distintas actitudes y oportunidades percibidas. Nosotros como individuos entramos a una situación de solución con una predisposición ante el problema mismo, lo que llamaremos condiciones limítrofes prematuras, que por su misma naturaleza restringen nuestra capacidad para vislumbrar alternativas más creativas. Y es debido a la educación tradicional el no promover el pensamiento activo y creativo, sino que enfoca o valoriza el aprendizaje de memoria. Esto sucede con gran frecuencia, principalmente en la forma de solucionar o abordar problemas en los que, aunque bien intencionados, no somos capaces de observar o razonar el origen del problema mismo y solo resolvemos aquellos que nos resultan familiares como estudiantes. Pero el mundo tiene una perspectiva diferente, la de los hemisferios derecho e izquierdo. Se afirma de forma científica que las conductas exitosas de la solución de problemas están ligadas al hemisferio izquierdo, aquella parte donde se elabora la parte del pensamiento lógico, racional, y el derecho es el responsable de otro tipo de pensamiento para la solución de problemas. Aunque menos valorado, aquí se producen las señales emocionales, conductas no verbales e indicios visuales que se añaden a nuestra línea básica de conocimiento. Algo más intuitivo y racional, lo lógico y aquellas reacciones en que consideramos espontáneas que aparentemente nos mueven sin pensar. El problema surge no en cuanto al uso del hemisferio derecho, sino en la cantidad y su manera que interfiere en el hemisferio izquierdo. Bueno, mi nombre es Daniel y me tocó exponer el tema de las 6 etapas, principalmente de la solución racional de problemas, un enfoque en el hemisferio izquierdo. Para empezar, tenemos una serie de etapas que nos indican cómo es la forma en la que tenemos que actuar para poder resolver un problema y a futuro poder lidiar con la problemática que esté presente. En primer lugar, tenemos la identificación del problema. Esto va a ser un poco más fácil porque nosotros siempre nos vamos a dar cuenta que tenemos un problema ya en presente, porque por eso se forma un equipo precisamente para solucionar el problema. Identificamos que tenemos el problema y luego nos vamos a la etapa 2. Esa etapa se trata de diagnóstico. Vamos a estudiar el problema, vamos a identificar por qué es, qué tiene que ver el problema, qué lo causó y a base de esto, de crearnos una problemática a base de este problema, o tener una lluvia de ideas. De esa lluvia de ideas vamos a generar opciones. No pueden ser desde muy pocas hasta bastantes, pero tiene que haber opciones, eso es importante. Siempre tiene que haber opciones para solucionar el problema. Esta generación de opciones pues la vamos a sacar después del diagnóstico que le hicimos al problema. Qué es, qué tiene y cómo se puede solucionar o cuáles son sus posibles soluciones. Generadas las opciones, tenemos que seleccionar cuál va a ser la que nos va a solucionar ese problema. Seleccionar una opción que nosotros creamos correcta no quiere decir precisamente que vaya a arreglar el problema, sino que
puede que lo arregle, puede que lo empeore, pueden ser muchas opciones pueden ser muchas cosas las que pueden pasar a la hora de elegir una opción, ya sea que la opción sea terriblemente mala, medianamente buena o muy buena. Eligiendo la solución, pues vamos a ir a la ejecución. Vamos a ejecutar el plan, vamos a hacer el tipo de proceso que elegimos a la hora de crear, de seleccionar esa opción. Esa opción no es una opción que simplemente está ahí porque sí. Esa opción tiene una serie de pasos, como ya lo dije, un plan que nos puede ayudar más bien que nos va a decir las instrucciones para ejecutar ese plan o cómo deberíamos llevar a cabo la solución de ese problema. Si la ejecución sale bien o sale mal, dependiendo de las dos, esto nunca va a pasar en el momento ya sea bueno o malo, en el único caso de que sea malo, vamos a estudiar esa opción y vamos a ver qué salió mal, qué salió bien y qué salió perfectamente bien o qué salió terriblemente mal, por qué no pudimos solucionar el problema, por qué lo solucionamos, y para esto ya tendremos un antecedente histórico para los siguientes problemas que se presenten, siempre y cuando sean problemas similares o por ejemplo ya sabemos cómo nos vamos a hacer el planteamiento para solucionar ese problema. Estos problemas comúnmente no se solucionan, como ya lo dije, de un día para otro, o no se plantean nada más con estos pasos que lo he dicho. Lleva un proceso, lleva una serie de preguntas que uno tiene que plantear a sí mismo para ver si el problema se va a solucionar o no. Vamos a tener una serie de 9 pasos que es la solución para el modelo para solucionar esos problemas. En el paso 1, nosotros nos vamos a preguntar si este problema es crítico y cuál es su punto más alto de ese problema en ese equipo. ¿Qué está afectando? ¿Cómo me está afectando a mí? ¿Cómo está afectando a los integrantes del equipo? En el segundo paso, nosotros nos vamos a plantear cuál sería la situación ideal en el que ese problema se solucione, que esté solucionado y en el que no esté. Vamos a plantearnos cómo va a ser una situación óptima en que este problema no exista. Y ahí vamos a identificar si este problema se le va a dar algún tipo de prioridad o no. Luego tenemos que hacer una comparación en el paso 3. Vamos a hacer una combinación entre el paso 1 y el paso 2. Una comparación entre la situación actual en como la sabemos con el problema, cómo nos está afectando y cómo está afectando a todos los demás, y en el paso 2, y cómo sería la situación ficticia en la que este problema esté solucionado. No puede ser precisamente ficticio, sino que un problema en que ya esté solucionado a futuro. Bueno, en el paso número 4 nos vamos a plantear una serie de preguntas que nos indiquen qué es lo que necesitamos y cómo nos está afectando el problema realmente para ver si le damos solución. Primero, tenemos que identificar si es uno o más problemas el que nos está afectando. En segundo, la pregunta es, ¿nos traería beneficios arreglar este problema? Si no, para poder posponerlo o dejarlo al último, o qué sería el ambiente ideal para resolver este problema, ¿no? En el tercer punto nos tendremos que plantearnos qué obstáculos tendríamos para plantear este problema. Y en el cuarto, cuáles son las soluciones que le podemos dar a este problema para que de alguna vez se calme. En el paso 5, como lo había dicho antes, tenemos que hacer un tipo de prioridad. Prioridad del problema, porque no siempre, como sabemos, los problemas no vienen acompañados, no vienen solamente siendo solo uno, normalmente vienen con más problemas. Y es cuando tenemos que identificar nosotros cuál es el problema que más nos está afectando y si tenemos las capacidades. Pero esto no siempre es otro problema extra, tener más problemas. Al contrario, puede ser una oportunidad para que nosotros podamos desarrollar y podamos ver efectivamente cómo son nuestras características. Bueno, llegando al punto del número 7, tenemos que elegir bien cuál es el proceso que vamos a ocupar para solucionar este problema. Es bastante complejo esto porque ahí es cuando tenemos que elegir cuál es la opción que más nos está costando, la cual le va a costar recursos a la empresa, el desgaste, todo. Una opción, porque pues todas las opciones van a costar, pero siempre tenemos que ver una opción que cueste menos, por así decirlo, una opción que sea más viable y que tenga los mejores resultados. O a lo mejor elegir otra opción que tenga los mejores resultados y cueste más cara, o una opción que cueste un poco cara y tenga un costo un poco menor. Es así como se elige bien qué problema se va a invertir o qué problema se va a solucionar. Llegando al paso número 8 tenemos que considerar las consecuencias que esto puede traer en nuestros actos. Que la opción que elegimos anteriormente, cómo nos puede afectar, cuánto puede costar, qué recursos puede costar, y estar preparado para ese momento, para el momento en el que nosotros ya hayamos elegido esa decisión y ya estamos afrontando el gasto,
o los recursos que tengamos que gastar para solucionarlo. Eso se tiene que considerar desde antes, tiene que tener una planificación, porque sabemos que va a afectar a la hora de solucionar ese problema. El paso 9 es nada más cuando ya tenemos el problema solucionado, o parcialmente solucionado, o a lo mejor no solucionado, pero se le dio una solución parcial a ese problema, o a lo mejor aprendimos del error. Ahí es cuando nosotros tenemos que agarrar el paso número 8, y en el paso número 8 tenemos que analizar bien qué pasó al final de este problema. ¿Cómo fue la solución que le dimos? ¿Cómo se ejecutó? Si el problema se solucionó, sí, ¿por qué? Son preguntas que nos tenemos que estar formulando para que esto no nos vuelva a pasar de alguna forma u otra y esto no se vuelva a repetir. En este paso, pues ya tenemos los problemas, ya pasaron los problemas, ya nos costaron recursos, todo. Tenemos que afrontar estos recursos y sobrellevarlos de la mejor manera para que este problema no nos vuelva a pasar. Bueno, esto fue la parte racional de la solución de problemas con el enfoque en el hemisferio izquierdo. Pasamos al siguiente tema. Buenos días, mi nombre es Jesús Cruz Jardines y me toca presentarles el análisis Pareto. El diagrama Pareto es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más claro qué aspectos deben resolverse primero. Se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado de 20 de las causas. ¿Cuáles son los pasos para el desarrollo de un diagrama de Pareto? 1. Enumere las condiciones o causas que desea vigilar. 2. Reúna los datos. 3. Ordena las diversas condiciones de mayor a menor. 4. En el eje horizontal escribe estas causas en orden descendente. 5. En el eje vertical a la izquierda anote la escala de medidas. 6. El eje vertical a la derecha anote la escala de porcentaje. 7. Trace los datos y después las frecuencias acumuladas. Ventajas y desventajas. Un diagrama de Pareto es la extensión del diagrama de causa, no solo son para identificarlas, sino para enumerarlas en orden de ocurrencia. Al igual, el diagrama de Pareto puede aplicarse en distintos aspectos, tanto negativos como positivos. De esta manera es más sencillo identificar los detalles que tendrán los mejores resultados y evitar algunos menos relevantes que no te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Solución intuitiva de problemas en un enfoque del hemisferio derecho. El único inconveniente cuando se cuenta con un enfoque ordenado, sistemático y lineal de solución de problemas es que se ignora el aspecto intuitivo, y eso es uno de los detalles que más se destaca en este de los aspectos. ¿Y cómo romper ese tipo de problemas? Una técnica que empleamos muy seguido es la lluvia de ideas. Esta asegura que la creatividad de cada individuo no sea limitada por distintos aspectos de influencia. Al igual, para llegar a desatorarse, la apertura de ideas puede ocurrir de muchas formas, algunas de las cuales se crean mediante el intercambio de preguntas o al formular algún cuestionario que permita mirar más allá de la frontera psicológica que con frecuencia nos imponemos sutilmente. En pocas palabras, no hay que dejarse limitar por pensamientos o por otras cuestiones. Otros métodos para generar ideas. Grupo nominal. La técnica de grupo nominal fue desarrollada para aprovechar los beneficios de estar en grupo y mejorar la participación en el mismo ámbito mientras se minimiza la competencia. Es ocupada para generar metas, principalmente. Lluvia de potencias. Los grupos escriben sus ideas en papel. Las hojas son intercambiadas y otros miembros del grupo hacen modificaciones y sugerencias por escrito. Grupos de desencadenamiento. Esta práctica, los miembros exponen sus ideas en voz alta y priorizan las mejores, para después ponerlas a discusión con el grupo. Y no solo eso, también puede haber intervención de otros grupos. Grupos en cadena. Por lo regular, esta técnica es de pocas personas, más o menos 5, en donde con papeles se plasma ideas, las cuales no deben depender de una autoridad externa para su determinación. Buenos días, mi nombre es Perla Valdivieso y hoy les voy a hablar sobre el tema ¿quién debe decidir, el líder o el grupo?
Este tema nos habla básicamente en quién debe de tomar las decisiones, si el líder o el grupo. La solución de problemas no es otra cosa más que el proceso empleado para establecer formas opcionales que dan solución a estos problemas. Este tema también nos explica algunas formas para tomar decisiones. Una de ellas es el papel del líder. Aquí existe una forma de pensar en cuanto a la toma de decisiones. La pregunta que siempre surge en la mente de un líder es si él debe de tomar la decisión o se arriesga a que la tome el grupo. Pues en pocas palabras, está en sus manos tomar la decisión o dejar que el grupo la tome. Otra es la sencilla regla de la mayoría. Esta se aplica cuando la decisión tiene pocas consecuencias o se requiere una respuesta rápida. Y es una forma fácil de terminar con la discusión y las opiniones de lo que piensa la minoría del grupo, ya que se basa en lo que quiera la mayor parte del grupo. Esta regla tiene consecuencias, ya que esto puede lastimar al grupo y ocasionar una insensibilidad futura, o como lo describe la antología, un costo psicológico, ya que no todos los integrantes del grupo están de acuerdo. Consenso. El consenso es que todas las personas, tanto como el líder y seguidores, estén de acuerdo para hacer que esto funcione. Pues para que esto funcione debemos de desarrollar habilidades y disciplina, y también debemos invertir pues el tiempo necesario en nuestro equipo. Normalmente el consenso fracasa porque la gente no entiende que este no es un método que exija la aprobación, sino que sencillamente requiere que todos los individuos del equipo estén dispuestos a aceptar la opinión predominante de todo el grupo. Decisiones delegadas. Pues estas decisiones se pueden delegar a personas representativas del grupo o incluso a los seguidores. Normalmente esta se aplica en grupos de 7 a 8 participantes y además están sujetas a la confianza de los miembros, en que las decisiones que se tomen no se basan en intereses individuales, sino pues se basa en el beneficio de todo el grupo. Votación doble. Aquí realizamos un esquema que nos explica la votación doble. Bueno, pues aquí se lleva un proceso. Primero, cada propuesta se debe anotar en un párrafo breve. Después se anota el consejo o el comité responsable de la recomendación y se distribuye una boleta para votación, para que los individuos voten, y cualquier opción que reciba 2/3 de la votación se someterá a una segunda, y ya finalmente la segunda votación se llevará a cabo una semana después. Y finalmente, preguntas frecuentes. Aquí es importante que los participantes comprendan lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, así como determinar si el proceso les parece justo o no. Y bueno, a continuación mi compañero Daniel García nos hablará sobre la solución efectiva de problemas. Solución efectiva de problemas. La dinámica de grupos es una idea novedosa en la teoría de toma de decisiones, ya que las investigaciones siguen indicando que es necesario el sentido común para la toma de decisiones y la solución de problemas. Conceptos importantes que pueden considerarse como principios generalmente aceptados. Los líderes deben ser entrenados para comprender la manera en que trabajan los grupos, ya que sin previo aprendizaje no comprenderían la manera en que trabajan los grupos. Un grupo efectivo crea un sinergismo natural. Esto sería lo mismo de que un grupo efectivo significa a que un grupo es unido de forma natural. Los grupos exitosos de solución de problemas
tienden a desarrollar un procedimiento sistemático de solución de problemas que les ayuda a analizar el conflicto paso a paso. Esto debido a que si no siguen un procedimiento pueden dar soluciones prematuras que no pueden dar una buena solución. Existe creciente evidencia de que la calidad de desempeño de un grupo de las tareas de solución de problemas está relacionada con su cohesión, ya que si no hay unión en un grupo, la solución de problemas no es efectiva. Ejercicio 1. Reuniones de lluvia de ideas útiles para conducir una valoración eficaz de las necesidades de un grupo grande. La lluvia de ideas se pueden emplear como actividad principal dentro de un plan que valore las necesidades de un grupo en el que se desea la participación de los miembros. Acción 1. Exponer el problema pertinente y de interés para todos los miembros. 2. Se eligen 3 registradores, los cuales se tendrán que poner de pie ante todos los miembros y tendrán que anotar las posibles causas del problema. Esto tiene que durar de 3 a 5 minutos. 3. Los 3 registradores expondrán sus causas, creando así 3 hojas con un igual número de causas. Esto tendrá que demorar 3 minutos. 4. Se divide al grupo en 3 pequeños grupos. Cada uno toma una hoja y su tarea será aclarar y ampliar proposiciones, integrar las propuestas similares y eliminar las improcedentes. Hacer una lista de las causas ordenadas prioritariamente, de más a menos importantes. En conjunto se habrán identificado un total de 9 factores causales. Algunos serán similares, por lo que la lista podría disminuir hasta 5 causales. Esto tendrá que durar 30 minutos. 5. Dentro de los 3 grupos, cada uno se dividirá en 2. Cada grupo elegirá 2 causales, a las cuales dará soluciones específicas. Esto deberá durar de 45 a 60 minutos. 6. Se volverán a integrar los 3 grupos y dentro de cada uno criticarán cada una de sus soluciones. Esto tendrá que durar de 20 a 30 minutos. 7. Por último, cada uno de los 3 grupos presentarán las soluciones a todo el grupo, presentando un aproximado de 9 soluciones. Cada grupo tendrá 5 minutos para presentar sus ideas. Ejercicio 2. Philip 66. Discusión y decisiones en un grupo grande. Objetivos. Integrar un gran número de personas en la discusión de los asuntos que les afecten. Optimizar el empleo del tiempo como un factor para reducir las disputas. Asegurar mayor responsabilidad de los recursos grandes que con frecuencia tienden a ser impersonales. Este método consiste en dividir a un grupo grande con un problema en particular y dividirlo en grupos más pequeños de 6 personas, dándole aproximadamente 6 minutos para elaborar un asunto que para el grupo deberá ser importante resolver. Los 6 minutos son suficientes, ya que se ha demostrado que es un pequeño periodo de tiempo, pero sirve para dar un gran número de ideas. Ejercicio 3. Análisis tradicional, campo de las fuerzas, del diagnóstico a la acción. Objetivos. Proporcionar a los participantes del proceso de toma de decisiones un medio para diagnosticar íntegramente los factores que causan el problema en particular. Ayudar a los participantes a trascender lo obvio y llegar a nuevas respuestas para la condición del problema. Concentrarse en las posibles repercusiones de cualquier decisión. Paso 1. 10 minutos. El problema se define como una condición que existe, con fuerzas que actúan sobre él, y el problema debe de ser específico y de interés para el grupo. Paso 2. De 20 a 30 minutos. Se genera una lluvia de ideas con las fuerzas impulsoras y coercivas que interfieren en la condición particular, obteniendo como resultados una hoja que del lado izquierdo llevará las fuerzas coercivas y del lado derecho las fuerzas impulsoras. Paso 3. De 30 a 40 minutos. El grupo se concentrará en las fuerzas coercitivas, haciendo una lista donde se ordenen prioritariamente para poder abordarlas con el grupo. Paso 4. De 10 a 15 minutos. De la lista antes hecha, se desecharán algunas por falta de tiempo, dinero, recursos o poder para hacer algo al respecto. Paso 5. De 40 a 60 minutos. Hacer subgrupos donde los integrantes se concentren en fuerzas particulares y después dar soluciones concretas para luego comunicárselas al grupo en general. Paso 6. 20 minutos. Se plantean proposiciones específicas, incluyendo métodos de ejecución y de responsabilidad del grupo. Paso 7. 30 minutos. Las proposiciones específicas se presentan al grupo y se inicia una discusión tomando en cuenta todas las sugerencias. Paso 8. En una fecha acordada, se debe de hacer una evaluación y brindar la oportunidad de que los miembros
aprecien el impacto que tuvieron sus sugerencias. Bueno, espero que esta presentación les haya sido de su agrado, le hayan entendido y muchas gracias si han llegado hasta este punto. También en unos breves momentos les entregaremos una actividad para que sea entretenido. Muchas gracias por haber prestado atención a esta presentación.